Nítido, muy bien. Okay. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Pues vamos a empezar esta charla acerca de lo que es la tuberculosis. Bien, pues la tuberculosis, para empezar a hablar de esta enfermedad tan importante en nuestro país, pues debemos tomar las siguientes consideraciones en cuanto a la cadena epidemiológica de la tuberculosis. Saber que cada 3 segundos se produce una nueva infección en el mundo, ¿no? De ahí la importancia en el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. El 30% de la población mundial ya está infectada con tuberculosis y un dato muy importante es que cada 21 segundos alguien muere en el mundo por tuberculosis, ¿no? Esto son datos importantes y que, como sabemos, el 2021 el Programa Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas indicó que el eje troncal, es decir, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, han aportado para el 2021 el aproximadamente 79.5% de casos nuevos y previamente tratados. Sin embargo, aún existen problemas de captación en Bolivia, como ser que existen lugares que están sin casos, sin reporte de casos, ¿no? En algunas partes del mundo, en algunas partes de nuestro territorio nacional, lo cual indica que no se trata de que la tuberculosis ha sido erradicada en esas áreas o que definitivamente no existe. Simplemente esto habla de analizar resultados en base a que no existe captación de casos. Existe graves y serios problemas de captación en Bolivia. Entonces, eso nos muestra que aún falta mucho trabajo por hacer. Bien, el Programa Nacional de Tuberculosis tiene 3 objetivos importantes, los cuales es de relevante importancia poderlos conocer. Primero es disminuir la mortalidad y la morbilidad por tuberculosis, reducir la transmisión por el micobacterium tuberculoso en la comunidad y evitar la drogoresistencia. Este punto es extremadamente importante, ya que en Bolivia un problema frecuente para el programa de la tuberculosis es pues la drogoresistencia y las reacciones adversas a los fármacos antituberculosos. Es de ahí que a nivel nacional el programa de tuberculosis en el transcurso de los años ha actualizado sus métodos de diagnóstico para poder disminuir esta brecha de captación para que a través de aquello, a través de nuevos métodos más rápidos, como por ejemplo el GeneXpert, que desde hace años ya se ha implementado en nuestro país, pues cree un punto de partida para que primero el diagnóstico en los pacientes sea oportuno, ¿no? La principal finalidad del GeneXpert es primero el diagnóstico y segundo, que nos aporte información valiosa sobre sensibilidad y drogoresistencia. Por tanto, la implementación del GeneXpert en Bolivia pues ha revolucionado completamente el diagnóstico de la tuberculosis y de ahí la importancia de que a través de estos nuevos métodos podamos disminuir la mortalidad, disminuir la morbilidad en nuestro país, reducir la transmisión de la micobacteria en la comunidad y evitar la drogoresistencia, ¿no? De ahí la importancia de poder alcanzar los objetivos planteados. Pues bien, en cuanto a la presentación clínica, pues lo más frecuente que vamos a encontrar en un paciente con tuberculosis, pues es la tos, ¿no? Un paciente con tos y que acude a la consulta porque ha perdido peso. Esto es muy importante al momento de lo que es la sospecha diagnóstica, la sospecha clínica en un paciente que probablemente esté cursando con una enfermedad como es la tuberculosis. Pues bien, la presentación clínica, por lo general en la tuberculosis, es de inicio insidioso y de curso crónico. La tuberculosis puede producir cualquier síntoma, cualquier signo en cualquier organismo o tejido y de ahí se la conoce como la gran simuladora. Existen síntomas pulmonares. ¿Por qué tomamos en cuenta principalmente los síntomas pulmonares? Porque en la presentación clínica el 80% de la forma de presentación de la tuberculosis es pulmonar. De ahí la importancia de darle a los pacientes con sintomatología respiratoria. Frecuentemente encontramos la tos, que puede ser
productiva, persistente, acompañada de hemoptisis y dolor torácico. En los grupos de riesgo, principalmente niños desnutridos y pacientes con VIH, pueden estar presentes los síntomas constitucionales, ¿no? Y síntomas mucho más inespecíficos, como ser fiebre hasta un 80%, escalofríos, cansancio, malestar, anorexia y pérdida de peso, que frecuentemente está presente, pero que no son específicos de esta enfermedad. Es por ende que debemos de conocer que incluso el 5 al 10% de los pacientes con tuberculosis no tienen ningún síntoma en el momento del diagnóstico, ¿no? Si probablemente un paciente acude a la consulta externa por presentar algún síntoma completamente inespecífico, puede ser cansancio, ¿no? Que el cansancio es algo muy general, ¿no? Ya bajo una sospecha diagnóstica, la búsqueda de contactos estrechos, antecedentes familiares, podemos llegar a un diagnóstico a través de métodos complementarios adecuados y probablemente llegar a diagnosticar oportunamente a un paciente que no tenía síntomas al momento de la consulta. Pues bien, un grupo importante en los pacientes con tuberculosis es la coinfección con VIH, ¿no? Mencionar en este punto que no se puede confiar en indicadores típicos, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores típicos? Tos, hemoptisis, dolor, fiebre, escalofríos. No podemos pensar que en los pacientes con tuberculosis, pues, y coinfección con VIH, pues, presenten tengan una presentación clínica típica. La fiebre y la pérdida de peso pueden ser mucho más importantes en este grupo de pacientes. La tos es mucho menos frecuente, es un dato no menor, y la carga bacilar evidentemente va a ser menor. Pueden existir patrones radiológicos más variables y la tuberculosis extrapulmonar y diseminada es la forma más común en estos pacientes, a diferencia de los pacientes inmunocompetentes, que la principal forma de presentación es la tuberculosis. Es ahí que desde el punto de vista normativo de la tuberculosis en Bolivia, pues todo paciente que acude a la consulta con tos y que tenga coinfección con VIH, tenemos que realizar un GeneXpert en el día, ¿no? Y no esperar que el paciente regrese a los 10, 15 días para recién solicitar este tipo de pruebas. Entonces, el diagnóstico diferencial en este grupo especial de pacientes es pues bastante amplio. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las definiciones de caso. En la norma, en el manual de norma de la tuberculosis en Bolivia, pues tenemos dos escenarios. El primero habla de los casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados, es decir, que por cualquier método, ya sea baciloscopía, genética, cultivo u otros, pues se tiene un resultado positivo y el paciente debe ser catalogado como tuberculosis bacteriológicamente confirmado. Pero actualmente, bajo las nuevas definiciones, pues tenemos el caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado, ¿no? Que nos permite al personal de salud, en base a los signos, síntomas y el apoyo diagnóstico, poder iniciar tratamiento específico a estos pacientes y evitar o retrasar la demora de este tratamiento, porque tenemos dificultades en la recolección de muestra o nos viene un resultado negativo y demás. Entonces, en estos casos clínicamente diagnosticados, posteriormente, si resultan ser bacteriológicamente positivos, pues se debe hacer el cambio y ratificarlos como bacteriológicamente confirmados. Pues bien, esto es un dato muy importante, que es una comunicación rápida que ha sacado la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ha sacado esta comunicación rápida con el objetivo de hacer un screening en la búsqueda de tuberculosis en las radiografías de tórax. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que esta comunicación rápida permite establecer un software de ayuda computarizada en la detección de tuberculosis para la lectura automatizada de placas de rayos X en la búsqueda y triaje de tuberculosis, principalmente enfocado
En diferentes países donde no existen expertos o existen deficiencias en el triaje. O sea, el objetivo en este caso de la Organización Mundial de la Salud es permitir ser mucho más incisivos en el momento del diagnóstico de la tuberculosis. Asimismo, quiero poner énfasis en esta comunicación rápida que ha sacado la OMS en 2021, donde nos muestra que la proteína C reactiva en la actualidad empieza a ser recomendada para el estudio de screening de personas viviendo con el virus del VIH. Por tanto, la PCR tiene una sensibilidad y especificidad mayor en el screening de síntomas en pacientes con tuberculosis. Y finalmente, las pruebas moleculares rápidas, que las vamos a ver a posterior, han sido aprobadas para el 2021 por la Organización Mundial de la Salud, principalmente para la búsqueda de tuberculosis, poniendo énfasis en grupos de riesgo como pacientes con VIH. Como vemos, lo que busca la Organización Mundial de la Salud es ampliar las posibilidades de diagnóstico en estos pacientes. Pues bien, ¿por qué? Acá nos hacemos una pregunta. ¿Por qué de entre todos los síntomas de la tuberculosis se seleccionan los sintomáticos respiratorios como base de la detección? Por dos razones. Primero, que la tos es el síntoma más frecuente en estos pacientes, la tos con expectoración prolongada. Y eso determina que la forma más frecuente de presentación de la tuberculosis es la pulmonar. Asimismo, nos indica que la tos es el síntoma que más contagia en la forma de tuberculosis que más contagia, que es la pulmonar. De ahí la importancia de darles en la consulta externa a los pacientes sintomáticos respiratorios. Desde el punto de vista epidemiológico, pues la tuberculosis pulmonar es la forma que más nos importa. Es por eso que es muy importante al realizar una búsqueda pasiva de los sintomáticos respiratorios, que esto lo podemos hacer tranquilamente en el consultorio, buscando, a diferencia de una búsqueda activa, ¿no? Que debe ser en busca de contactos estrechos, no solamente abarcar a la familia, sino también al ambiente laboral, a aquellas personas que pudieron estar en contacto. Pero aquí lo principal es darle la importancia debida al sintomático respiratorio. ¿Por qué? Porque se conoce, se sabe que epidemiológicamente la forma más importante es la pulmonar. Bien, en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis, habíamos mencionado que el 30% de la población mundial está infectada con el Mycobacterium tuberculosis. Alrededor del 5 al 10% de los infectados desarrollan la enfermedad, que es la tuberculosis activa, en algún momento de su vida. Y de este 5 a 10%, pues hasta el 80% va a desarrollar la principal forma, que es la pulmonar. De ahí que se debe de identificar a las personas que tienen mayor riesgo, como por ejemplo los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, uso de pacientes que usan corticoides, pacientes con VIH, hepatópatas, renales, trasplantados, demás. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos físicos de la tuberculosis? Pues bien, los hallazgos físicos pueden ser varios, ¿no? Estos nos van a orientar desde un punto de vista desde los signos, ¿no? Estos van a depender bastante del tipo de lesión que tenga el paciente. Por ejemplo, los crepitantes están presentes en lesiones exudativas, cavitarias, los estertores, principalmente los estertores bronquiales, uniobilaterales en las diseminaciones broncógenas, la afectación pleural, principalmente en la matideza, la percusión, y síntomas de localización extratorácica, como ser eritema nodoso, adenopatías, fístulas cervicales, submaxilares, disfonía, ¿no? Y si sospechas de una diseminación hematógena, siempre darle importancia a la exploración del sistema nervioso central, porque como sabemos, la tuberculosis
es de afectación pulmonar y pulmonar también, ¿no? Entonces, como hemos aprendido en la universidad, los únicos dos lugares donde no vamos a encontrar nunca la tuberculosis es en las uñas y el cabello. En el resto del cuerpo, tejidos u órganos, puede verse afectada por esta enfermedad. Pues bien, la radiografía es un método actualmente diagnóstico, ¿no? Es un complemento diagnóstico. Lo que prima aquí es la sospecha diagnóstica, la presunción. Y ya a través de los métodos imagenológicos diversos podemos acompañar, justificar, sustentar, respaldar nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Típicamente en un paciente con tuberculosis sabemos que afecta la parte apical de ambos pulmones. Nosotros una imagen, una placa radiográfica, pues muy sospechosa, muy sugestiva de tuberculosis, pero no debemos encerrarnos en un solo diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que siempre buscar el diagnóstico diferencial, porque aunque a veces las imágenes son muy concluyentes, muy específicas, ¿no? La presencia de una caverna, entonces podemos cerrarnos en un solo diagnóstico. Entonces, a veces las imágenes que son muy concluyentes pueden ser otra cosa que no siempre ser la tuberculosis. Es entonces que pues la radiografía solo está indicada a realizarse al inicio del diagnóstico y a la conclusión del tratamiento de la tuberculosis. No está indicada a realizarse cada mes o a pedido del paciente, ya que sería un uso indebido, inadecuado de los insumos, ¿no? La ventaja es que la radiografía es muy sensible, ¿no? Sensible en el sentido de que es muy raro de que en pacientes inmunocompetentes, o sea, nosotros tengamos es muy raro que tengamos en pacientes inmunocompetentes una radiografía normal, ¿no? Es decir, que este paciente que es inmunocompetente tenga una radiografía normal, pero ser positivo para tuberculosis. Es muy raro, ¿no? La radiografía siempre acompaña ciertos patrones que muestran que existe cierta afectación del parénquima pulmonar. Lo contrario es en los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que pueden tener radiografías aparentemente normales. Nunca se debe hacer el diagnóstico solo por una técnica de imagen. Las pruebas microbiológicas deben de acompañar siempre al diagnóstico de la tuberculosis. O sea, yo por ver esta radiografía no puedo decir que este paciente tiene tuberculosis. Tengo que acompañar una prueba de alta sospecha o una prueba confirmatoria para respaldar y poder iniciar tratamiento a este paciente. Al momento de realizar el algoritmo de diagnóstico que nos muestra la norma técnica de tuberculosis, pues es importante combinar una prueba de alta sensibilidad, como es la radiografía, con una prueba de mayor especificidad, como es alguna prueba microbacteriológica, ¿no? En pacientes adultos mayores, en pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad renal, hepática, no esperemos encontrar una imagen típica como esta. Las más de las veces, y se ha visto que principalmente en los pacientes diabéticos, el hecho de ver una leve consolidación en tercio inferior de pulmón derecho o izquierdo, pues puede ser lo suficiente para el punto de inicio para sospechar de tuberculosis. Evidentemente el diagnóstico diferencial en este caso será pues una neumonía, pero tenemos que evaluar el contexto clínico del paciente. Pues bien, la radiografía, la ventaja, como se había dicho, que es muy sensible. El inconveniente, que no es específica, ¿no? Incluso lesiones muy sugerentes, muy sugestivas, como las cavernas, ¿no? Pueden ser otra enfermedad. O sea, no debemos de cerrarnos en un solo diagnóstico. Acá vemos otro tipo de patrones que podemos encontrar en la radiografía, un patrón micronodular que puede afectar con una caverna en la parte apical, pero también puede estar presente en otras regiones del pulmón, no necesariamente apical.
Asimismo, tenemos otro estudio complementario que en realidad no es un estudio complementario, es parte, apoyo de lo que es el diagnóstico de tuberculosis, principalmente cuando existen casos bacteriológicamente negativos, ¿no? En los cuales podemos estar hablando de una tuberculosis pulmonar o una tuberculosis extrapulmonar, principalmente cuando nuestro principal diagnóstico diferencial es la sospecha de una neoplasia. Es así que a veces es necesario recurrir a la obtención de muestras, las mismas que nos pueden mostrar hallazgos macroscópicos, microscópicos muy concluyentes de tuberculosis, pero lo principal en una muestra por patología es buscar la presencia de granulomas calcificantes para poder establecerlo como diagnóstico de tuberculosis. Y siempre que se tenga una muestra de patología, se debe enviar a GeneXpert y cultivo. Ahora, un error que frecuentemente se presenta es el hecho de enviar una muestra como una pieza normal, es decir, ponerle formol a la muestra. Entonces, esto no es correcto porque estamos hablando de una muestra que estamos sospechando la probabilidad de que sea tuberculosis, ya que el formol va a destruir a estos bacilos. Entonces, y esta muestra, pues, al ser positiva, nos va a permitir también enviar a GeneXpert y a cultivo, ¿no? Y si le ponemos formol a la muestra, pues el resultado nos va a dar negativo. Entonces, lo ideal en estas piezas es enviarlas solamente con solución fisiológica y insistir en que esa muestra se tiene que procesar en el día, ¿no? Se tiene que procesar en el día para tener adecuado. Pues bien, la tomografía no es un método de diagnóstico de primera línea o un método que se utilice complementariamente todos los días, ¿no? No es muy frecuentemente. Es un apoyo diagnóstico que nos puede permitir tal vez clarificar un poquito más nuestra sospecha diagnóstica. Al ser un estudio relativamente caro, pues no es muy accesible como una radiografía, pero se debe guardar para realizar un diagnóstico diferencial mucho más específico, más dirigido. Por ejemplo, tenemos esta radiografía que evidentemente sí se ve un infiltrado en la parte apical del pulmón derecho. En la tomografía, pues podemos ver áreas de consolidación, ¿verdad? Necrosis, pero en realidad el diagnóstico como tal lo hace la sospecha clínica. No debe ser un estudio que se debe pedir todos los días. Bien, también la tomografía nos puede servir en situaciones muy especiales, ¿no? Como por ejemplo esta radiografía vemos la presencia de tal vez ganglios, ¿no? Entonces, si esto se confirma en una tomografía, pues probablemente podemos echar mano de estos resultados para tal vez buscar realizar una biopsia o ver cuál es el ganglio más accesible y ser el punto de partida para ofrecerle un diagnóstico diferencial o confirmar un diagnóstico de tuberculosis en un paciente, en nuestros pacientes. Pues la tomografía nos da una amplia gama de imágenes, de diferentes tipos de imágenes, ¿no? Cavidades, derrames, distorsión en el parénquima pulmonar, nos puede mostrar patrones muy típicos de la tuberculosis, que es el patrón de árbol en brote, ¿no? Que representa una necrosis de calcificación intrabronquiolar y peribronquiolar. Pero simplemente aquí recalcar que a diferencia de la radiografía, que ese sí es un método de apoyo diagnóstico de primera línea, pues la tomografía debe ser reservada para situaciones especiales. Bueno, entre los métodos complementarios de diagnóstico tenemos la adenosina-deaminasa, ¿no? Esta adenosina-deaminasa, pues es una prueba que interviene en el catabolismo de las purinas, cuya principal actividad fisiológica ocurre en el tejido linfoide.
Su detección es muy válida en líquidos de serosa afectados, como ser líquidos de color raquídeo, pleural, peritoneal, articular. Y en países como el nuestro, con alta moderada endemia, pues ha demostrado sensibilidad y especificidad cercana al 95%. Es una técnica no compleja, no costosa, accesible. Y bueno, aquí hay que ponerle importancia, porque los falsos positivos pueden darse en pacientes con derrames metaneumónicos en piernas y en condiciones especiales, como ser artritis reumatoidea, linfoma o el lupus. Bien, tenemos lo que es el LAM. Es un test rápido del que habíamos hablado en el último informe que sacó, la última comunicación rápida que sacó la Organización Mundial de la Salud en el 2021. Pues el LAM es un test rápido de orina para casos seleccionados para VIH. O sea, la finalidad es aportar en un grupo de riesgo, como sean los pacientes con VIH, en los cuales una microbacteriosis diseminada puede servir como diagnóstico para tuberculosis. El LAM es un polisacárido específico, componente de la pared del bacilo de la tuberculosis. En enfermedades micobacterianas activan el LAM y este es liberado a la sangre y pasa a la barrera renal sin mayores cambios. Y esto nos va a sugerir la detección en orina, ¿no? Que esta puede ser confiable para el diagnóstico de tuberculosis, pero por tanto, es una técnica básicamente innovadora que lo están aplicando en algunos países en el mundo, y Bolivia pues no pierde la esperanza de en algún momento poder introducir esta prueba rápida en orina, principalmente en el grupo poblacional de VIH. Ahora, cuando tenemos un paciente con tuberculosis o sospecha de tuberculosis, es importante que podamos también pedir los exámenes complementarios, ¿no? Como un hemograma para ver la posibilidad de anemia, leucopenia, una glucemia para establecer o no, una glucemia de ayunas para establecer o no el diagnóstico de diabetes, ver cómo está el tema del perfil hepático, perfil renal, corregir los trastornos hidroelectrolíticos que pueda tener el paciente, un examen de orina y principalmente determinar o no la coinfección con VIH, ¿no? Que es muy importante en el momento del diagnóstico de tuberculosis, siempre hacer la consejería para VIH, lo cual nos va a permitir tomarlo como un paciente de riesgo ante las posibles complicaciones futuras en el tratamiento, como son las reacciones adversas a fármacos antituberculosis. Por eso es necesario pensar en tuberculosis siempre. Esa es una de las grandes recomendaciones. En el manual de norma técnica de tuberculosis, pues nos habla de que una muestra biológica adecuadamente recolectada, usándose una técnica correcta, nos va a dar como resultado un resultado confiable y útil, ¿no? De ahí la importancia de que el personal del programa de tuberculosis en cada centro de salud o hospital de segundo nivel, pues tenga el cuidado de que la muestra biológica sea una muestra adecuada, en una cantidad adecuada. Idealmente, las muestras adecuadas, el volumen son entre 3 a 5 ml, ¿no? Pero con mínimo 1 ml. Y que sea una muestra representativa, ¿no? Una muestra representativa, hablamos de una expectoración, no salir, en lo posible no saludar, ¿no? Que realmente la muestra sea representativa, ¿no? Ahora, idealmente, en la actualidad, en el mundo, recomiendan el uso del Ginexpert, ¿no? Pero en Bolivia, por cuestiones de cobertura a distancia, pues aún seguimos usando las técnicas básicas como ser la vaciloscopía, pero independientemente una técnica adecuadamente aplicada con un personal experto en el área, pues nos va a dar un resultado útil y confiable. Pues bien, la vaciloscopía es uno de los métodos diagnósticos más antiguos que se tiene y que realmente ha contribuido en el diagnóstico de la tuberculosis. Pero actualmente ya es un método que no lo recomiendan, que no se recomienda, incluso éticamente no se recomienda. ¿Por qué? Porque
Esta tinción con Ciel-Nielsen que se realiza a la baciloscopía, al bacilo ácido alcohol resistente, pues tiene muchas desventajas, ¿no? Que aparentemente para que una baciloscopía sea positiva, una cruz, necesitamos aproximadamente 10.000 bacilos por 1 cc de muestra. O sea, les pongo en contexto. Acá tenemos una imagen con una diapositiva que prácticamente explica por sí sola la importancia de cambiar esta prueba por pruebas moleculares. La baciloscopía nos permite, o sea, la baciloscopía requiere de 10.000 bacilos por ml para dar un resultado positivo, una cruz. A diferencia que el GeneXpert NTB-RIP requiere de al menos 131 ml para dar un resultado positivo. El GeneXpert NTB-RIP Ultra requiere de 13 a 16 bacilos por ml para dar un resultado positivo, ¿no? Y el Gold Standard, que es el cultivo, que requiere 10 bacilos por ml para dar un resultado positivo. Es así que actualmente la baciloscopía ya no es un método de diagnóstico que se usa a nivel mundial. Ha pasado a la historia, pero como lo repito, en Bolivia aún lo seguimos usando como un método diagnóstico. La baciloscopía es aplicada para seguimiento, ¿no? Seguimiento del tratamiento. Pero actualmente lo correcto sería usar GeneXpert. Pues bien, el tema del resultado de la baciloscopía va a depender mucho de la lesión pulmonar que presente el paciente. Por ejemplo, una tuberculosis cavitaria que nos habla de un paciente con una enfermedad pues prolongada, crónica, puede dar positiva hasta un 90%, o sea, la sensibilidad es baja. Un paciente con infiltrados o nódulos que frecuentemente se presentan en pacientes pediátricos, pues puede dar positivo hasta un 80% y en este caso menos del 50%. O sea, no es una prueba con buena sensibilidad. El resultado negativo de una baciloscopía no descarta la enfermedad, eso es muy importante, como hemos visto en esta diapositiva. Un paciente que tiene menos de, no sé, 5.000 bacilos por ml, la baciloscopía nos va a dar un resultado positivo y si sometemos a ese paciente a otro tipo de muestra, nos va a dar un resultado positivo al GeneXpert NTB-RIP. Incluso en el GeneXpert NTB-RIP, pues si aplicamos el Ultra a esa misma muestra, un resultado que aparentemente era negativo en el GeneXpert NTB-RIP, pues va a ser positivo en el Ultra. Entonces, esas son las grandes diferencias y a veces pone la diferencia en el diagnóstico de la tuberculosis, ¿no? Imagínense cuánta cantidad de pacientes dejamos escapar con tuberculosis y que están contagiando en el mundo justamente por esta situación, ¿no? Que la baciloscopía requiere gran cantidad de bacilos para dar un resultado positivo. La especificidad, cuando esta es positiva, pues 96 a un 99%. Un punto importante acá es que en cuanto a la especificidad es cercana al 99%, pero pueden existir falsos positivos, como ser las micobacterias atípicas, ¿no? Hongos, restos de comida, suciedad, rayaduras que pueden dar falsos positivos, que se tienen que tomar en cuenta. Por eso, el personal que realiza la baciloscopía debe ser un personal con experiencia. Ahora bien, en cuanto a las pruebas moleculares rápidas para la detección de tuberculosis y de resistencia a fármacos en tuberculosis, pues tenemos una amplia gama, ¿no? Sin entrar en lo que es detalles en las técnicas laboratoriales, voy a nombrarlas primero para posteriormente ponerle importancia especial a lo que es el GeneXpert. Bueno, el TrueNAT-TB es un sistema que utiliza la técnica del PCR, buscando ADN específico del Mycobacterium tuberculosis. Si lo detecta, utiliza una técnica de PCR para amplificar microsegmentos del ADN
como esta prueba permite ser llevada en un maletín, una batería incorporada, pues se puede usar en regiones donde la cobertura es muy mala, ¿no? En lugares muy alejados. Lastimosamente, esta prueba no se la usa en Bolivia, no se la aplica, no se la tiene. Bueno, luego tenemos el BD-MAX, ¿no? Y otras pruebas moleculares rápidas, las cuales están aprobadas por la OMS en 2021 y denotar que a diferencia del GeneXpert, el BD-MAX puede detectar resistencia a la rifampicina, pero también lo puede hacer a la isoniazida. O sea, de ahí la importancia de esta prueba BD-MAX. O sea, que el BD-MAX también es una forma también es un GeneXpert, pero que tiene la capacidad de detectar con un plus resistencia a la resistencia o no, como plus a la isoniazida. No es un poquito mucho más sensible, requiere hasta 7 bacilos por ml de muestra para dar un resultado positivo. La desventaja es que este es un equipo muy costoso que se utiliza en países con alta incidencia de tuberculosis como es el nuestro, pero evidentemente evidentemente en Bolivia no lo tenemos y bueno, este es un equipo más destinado para atender casos de tuberculosis a nivel institucional, ¿no? Como centros de referencia y demás. Bueno, finalmente tenemos el LIPA, el Genotype. Este es un método que detecta a la micobacteria, pero también identifica resistencia a rifampicina y isoniazida y también a drogas de segunda línea, como ser levofloxacina, moxifloxacina, amicacina y aminoglucósidos. Es una prueba que debe ser centralizada en laboratorios de referencia, ¿no? Y finalmente, el secuenciamiento del genoma. Pues esta es una prueba que vamos a encontrar muchas mutaciones, esa es la finalidad y seguramente en el futuro va a ser parte importante en la investigación, en la toma de decisiones y en la farmacología de la tuberculosis. Bueno, ahora nos vamos a enfocar a lo que es el Expert con sus 3 cartuchos que pueden ser más, ¿no? Hasta 12 cartuchos. Bueno, el GeneXpert es una prueba rápida, ¿no? En una prueba rápida, los resultados los arrojan en 2 horas. Nos informa sobre la carga, si es baja, media o alta, y nos informa sobre la resistencia o no a la rifampicina, ¿no? Que es muy importante. El GeneXpert NTB-RIP, pues es una prueba molecular que ha revolucionado el diagnóstico de la tuberculosis. En Bolivia, anteriormente lo usábamos mucho como para buscar la detección de resistencia a la rifampicina, pero actualmente lo estamos usando como un método diagnóstico para tuberculosis porque muestra claramente que es superior y en mucho a la baciloscopía. Se necesitan solamente 131 bacilos como mínimo para arrojar un resultado positivo. Detecta directamente el ADN del Mycobacterium tuberculosis, por tanto no se informa sobre la viabilidad de los bacilos, es decir, si están vivos o muertos, solo nos indica que ha detectado el complejo de Mycobacterium tuberculosis. Es un PCR en tiempo real y los resultados están listos en 2 horas. La sensibilidad, pues, en una muestra positiva es cercana al 99%, pero si es un resultado negativo, pues es hasta el 72%. La especificidad cercana al 99% para Mycobacterium tuberculosis y 89.4% para resistencia a rifampicina. Limitaciones que no sirve para monitorear tratamiento, es decir, que no sirve para hacer controles de segundo, tercer mes y demás, no nos sirve, es solamente para diagnóstico, pero la importancia que sí puede tomar es cuando hacemos monitoreo de drogoresistencia, es decir, cuando un paciente al segundo, cuarto mes arroja un resultado de baciloscopía positivo, pues podemos hacer un GeneXpert y ver si existe o no resistencia o sensibilidad a la rifampicina. Ahora, actualmente el programa de tuberculosis está realizando el Expert Ultra, ¿no? El Expert Ultra, que es a lo que quiero llegar a este punto, tiene 2 cartuchos, el RIP
tiene dos cartuchos, el RIP y el Ultra, que nos dan 4 categorías semi-cuantitativas, es decir, que aportan en el diagnóstico de la tuberculosis, aportan en la carga alta, medio, baja o muy baja, que es el equivalente a las cruces en la baciloscopía, ¿no? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, por poner un ejemplo. Pero, ¿qué sucede cuando estamos entre 14 y 31 bacilos, no? Sabemos que el Expert MTV-RIP requiere al menos 131 bacilos, pero si estamos frente a 14 a 31 bacilos, pues solamente los va a detectar el Ultra, ¿no? El GeneXpert Ultra los va a detectar, y en el MTV-RIP pues va a salir un resultado negativo. De ahí la importancia de utilizar el GeneXpert Ultra, porque ha mejorado el tema de diagnóstico en comparación con el MTV-RIP, que en ese caso nos daría un resultado negativo. Cuando la cantidad de bacilos en el GeneXpert Ultra es mínima, pues va a arrojar resultado de trazas, ¿no? Pero trazas significa que es positivo. Pero la dificultad en este momento va a ser que el MTV Ultra, el GeneXpert Ultra, no nos va a dar la resistencia a la rifampicina, va a salir como indeterminada. ¿Por qué? Por la baja carga bacilar. En ese caso, lo que tenemos que hacer es repetir una nueva prueba Ultra, y si nos vuelve a salir trazas, pues el paciente es catalogado como una tuberculosis positiva, se inicia tratamiento y se envía la muestra a cultivo, ¿no? Evidentemente el cultivo va a demorar a la lectura de los 20, 40 y 60 días, pero no se va a retrasar el tratamiento del paciente, el diagnóstico va a ser completamente oportuno. Entonces, es así que el GeneXpert Ultra es comparado con el GeneXpert, o sea, es como una simple comparación, como un auto de alta gama versus un auto que no es de alta gama, ¿no? Porque con pocos bacilos nos permite hacer un diagnóstico mucho más preciso. Ya. Bueno, finalmente el cultivo, los cultivos son las pruebas de gold standard, ¿no? Es el diagnóstico de certeza, identifica micobacterias vivas, ¿no? Nos da viabilidad. Los cultivos pueden ser medios sólidos, medios líquidos, principalmente en Bolivia se utiliza el Ogaba-Kudo y el Lawson-Jensen. Pues un punto importante en que, como hemos visto en esta diapositiva, el cultivo requiere al menos 10 bacilos por ml para arrojar un resultado positivo. Las desventajas, pues, es el tiempo, ¿no? El tiempo y el costo que requiere las lecturas hasta los 60 días. Pues bien, vamos a entrar al tema de diagnóstico de la tuberculosis. Simplemente nombrar 3 cositas acá. El primero, que los diagnósticos de certeza los da la presencia el diagnóstico de certeza nos da el crecimiento de micobacterias tuberculosas, es decir, el cultivo y el GeneXpert, porque detecta directamente el ADN del complejo micobacteriano tuberculosis, ¿no? Entonces, estas 2 pruebas son pruebas de certeza. Entonces, no hay duda de que el paciente tiene tuberculosis. Cuando se habla de alta probabilidad, hablamos de una baciloscopía positiva o una muestra de patología en la cual se observa un granuloma calcificante y células de Langerhans de Langerhans en la biopsia, lo cual nos justifica iniciar el tratamiento del paciente. Y los criterios de exclusión, ¿no? Cuando todas las pruebas procesadas por microbiología son negativas y se ha descartado otras enfermedades y persiste la sospecha clínica y radiológica de una tuberculosis, pues se justifica empezar el tratamiento, y si el paciente se cura debe ser aceptado como que el paciente tenía el diagnóstico de tuberculosis. Pues bien, en el tratamiento de la tuberculosis esos son puntos muy importantes, ¿no? En el cual participamos todo el personal de salud.
El tratamiento de la tuberculosis debe ser un tratamiento asociado, ¿no? Asociado hace referencia a que se tiene que utilizar al menos un mínimo de 4 medicamentos antituberculosos para evitar la selección de cepas bacterianas resistentes. Tiene que ser un tratamiento prolongado, 6 meses, ¿no? Para eliminar todas las poblaciones bacilares en sus diferentes fases de crecimiento, porque sabemos que existen grupos bacilares que son de crecimiento lento y muy lento. En una sola toma, ¿no? La dosificación, la administración del tratamiento tiene que realizarse en una sola toma, porque la acción terapéutica es mayor cuando los medicamentos son administrados de forma conjunta. Debe ser supervisada, eso es muy importante, supervisada, ¿por qué? Para garantizar la toma y el cumplimiento del tratamiento hasta la finalización del tratamiento. Controlado, ya que la baciloscopía los controles de baciloscopía se tienen que hacer al segundo mes y estar al pendiente de los resultados de los cultivos, en pase de una fase a otra fase. Entonces, eso es extremadamente importante, ¿no? El personal de salud aquí juega un rol importantísimo. Y bueno, y finalmente, la dosificación kilogramo peso día de acuerdo a la presentación farmacológica de cada fármaco antituberculoso para evitar principalmente la sobredosificación o la subdosificación, ¿no? Recordar que ese tiene que ser kilogramo peso día y cada mes se tiene que actualizar. A medida que el paciente vaya ganando peso, se tiene que ir ajustando la dosificación. Muy importante estos 3 puntos, ¿no? La adherencia, o sea, garantizar la adherencia al tratamiento, garantizar que la toma de los medicamentos sea estrictamente supervisada por el personal de salud. No es que el paciente en una semana se nos ganó la confianza, porque eso no es algo tampoco tan raro, ¿no? Han pasado casos en los cuales se ha visto que el paciente se ha ganado la confianza del personal de salud, ha cumplido una semana y la siguiente semana pues se le ha confiado al paciente llevarse 2 tabletas para hacer el tratamiento en casa. O sea, y nada nos garantiza de que el paciente realmente está tomando su medicación adecuadamente, en horario, como corresponde. Entonces, el personal de salud aquí juega un papel extremadamente importante, ¿no? Y el tratamiento de la tuberculosis es ambulatorio, es decir, se debe realizar en el centro de salud más cercano a su domicilio. Entonces, si cumplimos el tema de la adherencia, ¿no? Supervisar que el paciente se adhiera al tratamiento, que esté evolucionando favorablemente y en base a las consultas ver, prevenir, ¿no? Posibles efectos adversos, pues vamos a garantizar un tratamiento exitoso, ¿no? Si se cumplen todos estos pasos, pues el tratamiento, el paciente va a ser finalmente declarado como curado. Pues bien, en cuanto a la dosificación de la medicación de primera línea, habíamos hablado que el tratamiento se utilizan al menos cuatro fármacos antituberculosos, ¿no? La rifampicina, la isoniazida, que son el pilar fundamental del tratamiento, son realmente los bactericidas, y el etambutol, la piracinamida, ¿no? Bacteriostáticos que van a contribuir en el tratamiento. Pero el tratamiento, el pilar fundamental es la rifampicina y la isoniazida. Es importante conocer las dosis kilogramo peso para la dosificación, ¿no? Y poder saber que en Bolivia la rifampicina y la isoniazida es una tableta asociada, ¿no? Que viene en una presentación de 300 y 150, y saber también cuál es la dosis máxima para poder cumplir el tema, evitar la subdosificación o la sobredosificación a los pacientes, ¿verdad? Por eso el programa recomienda siempre que estos 4 fármacos sean ajustados a kilogramo peso cada mes y que se utilice de forma adecuada cada presentación de estos medicamentos de primera línea. Pues el tratamiento de la tuberculosis consta de 2 fases, una fase intensiva y una fase de continuación. En total son 6 meses divididos en 2 tiempos. La fase intensiva se utiliza 52 dosis, 2 meses en los cuales se utilizan los 4 fármacos, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Si las condiciones se dan,
pues el paciente pasa a la fase de continuación, que son 4 meses, o sea, 104 dosis de rifampicina e isoniazida. En este caso, en el inicio del tratamiento, en fase intensiva está dado a todo caso nuevo de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, independientemente si es niño o es adulto. Aquí solamente se hace el ajuste de la dosificación, de acuerdo a kilogramo peso. En pacientes previamente tratados con resultados de GeneXpert que arrojan sensibilidad a rifampicina u otro método rápido similar, ¿no? La administración, como se había indicado, tiene que ser diaria, una sola toma, tiene que haber un estricto control DOTS y se da de lunes a sábado. Bueno, ¿cuáles son las situaciones especiales que como personal de salud tenemos que tomar en cuenta? Principalmente el hecho de que en las mujeres embarazadas el tratamiento es seguro, ¿no? No por estar embarazada y haber sido diagnosticada con tuberculosis, pues no se va a dar el tratamiento, se tiene que dar el tratamiento, es un tratamiento seguro. La lactancia no es una indicación que diga que la madre no puede dar de lactar al bebé. La única indicación absoluta para suspender la lactancia es el VIH. En este caso, del diagnóstico de tuberculosis en una mujer en etapa de lactancia, pues con todos los cuidados necesarios se tiene que dar la lactancia. En el diagnóstico de tuberculosis en recién nacidos y en ancianos se debe iniciar tratamiento. En mujeres que utilizan anticonceptivos orales, es muy importante poder cambiar a otro método debido a que la rifampicina interactúa con las píldoras anticonceptivas y disminuye la eficacia de las mismas. Entonces, es importante la consejería acá con el área de ginecología para el cambio del uso de anticonceptivos orales a otro método. Pacientes con diabetes. La rifampicina disminuye el efecto de los antidiabéticos orales, principalmente en la glibenclamida, ¿no? Es por eso que previo al inicio del tratamiento el paciente tiene que ser valorado por un médico internista o, en su defecto, con un endocrinólogo. Los pacientes con coinfección de VIH, VIH-Sida, pues en estos pacientes son pacientes de riesgo porque claramente pueden hacer reacciones adversas a los fármacos antituberculosos. Entonces tiene que dar una importancia vital porque no solamente son pacientes con desnutrición, sino que su condición propia predispone a que desarrollen reacciones adversas si no hay una adecuada supervisión en esos pacientes. La meningitis tuberculosa, al igual que la tuberculosis osteoarticular, son dos situaciones de tratamiento diferentes. Ambas, juntamente con la silicosis, ambas se inicia una fase intensiva de rifampicina, isoniazida, piracemia y etambutol, utilizándose 52 dosis. Pero en la fase de continuación, pues se utiliza 10 meses de rifampicina y isoniazida en estos 3 casos, ¿no? Son las variantes que hay que tomar en cuenta al momento del tratamiento en estos casos especiales. Al igual que la hepatitis crónica, los pacientes con alguna hepatopatía crónica, insuficiencia renal, tienen que poner importancia en estos casos porque, por ejemplo, en casos de insuficiencia renal crónica, donde el paciente dializa, pues el etambutol debe ser dosificado cada 48 horas, ¿no? Justamente por el tipo de eliminación, la eliminación del etambutol. Y en pacientes con problemas hepáticos, pues se tiene que previamente ser valorado por el especialista en gastroenterología o hepatología, e incluso poner en conocimiento al comité. Bueno, el seguimiento. El seguimiento de un paciente de tuberculosis no es algo tan simple, a momentos es algo serio, muy complejo, algo muy simple puede tornarse algo muy complejo, ¿no? Cuando iniciamos el tratamiento de un paciente en una fase intensiva, pues para pasar a una fase de continuación, se tiene que hacer un control al final del segundo mes. Podemos tener 2 escenarios, ¿no? Una vaciloscopía negativa que nos habilita a pasar a una fase de continuación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la vaciloscopía es positiva? Se debe prolongar un mes más el tratamiento y enviar cultivo de la muestra para sensibilidad, ¿no?
y se debe ver qué está pasando, ¿no? Si existen faltas, faltas por parte del paciente, lo cual no ha completado las 52 dosis, o ver qué es lo que está pasando. Ahora, cuando al final del tercer mes la vaciloscopía sale negativa en un paciente previamente con vaciloscopía positiva, pues se pasa a la fase de continuación, ¿verdad? Pero si el paciente tiene al final del tercer mes una vaciloscopía positiva, pues se debe pasar a la fase de continuación y enviar a cultivo y ver qué es lo que está pasando, hacer consejería de VIH, ver el tema de la diabetes, si el paciente está en una situación de alcoholismo, ver si la cartilla, ¿no?, de tratamiento, si hay cumplimiento del tratamiento y demás. Esos son pasos muy importantes, ¿no? Y siempre enviar un cultivo. Si al final del cuarto mes el paciente sigue siendo positivo, pues se debe continuar la fase de continuación y enviar un cultivo y verificar los cultivos anteriores y hacer el seguimiento, ver la cartilla de tratamiento, consejería y demás, ¿no? Si al final del quinto mes continúa siendo positivo, pues se tiene que ver en qué estado están los cultivos, ya tener los resultados, ver si existe desarrollo, si existe viabilidad en los bacilos, ¿no?, en el resultado del cultivo. Y en este punto ya se debe solicitar un GeneXpert para ver la resistencia o no a la rifampicina, ¿no? Si el caso es el siguiente, ¿no? Si al final del quinto mes el paciente sigue siendo positivo, el cultivo da positivo y el GeneXpert nos da que no existe registro de resistencia a la rifampicina, entonces nos habilita a declarar fracaso terapéutico y reiniciar el tratamiento desde el principio, pero con un dose completamente estricto, ¿no? Y se tiene que notificar al programa de tuberculosis, tiene que poner en conocimiento. Ahora, si el paciente al quinto mes tiene una vaciloscopía positiva, el cultivo es positivo y el GeneXpert nos muestra que existe resistencia a la rifampicina, pues se tiene que tomarlo como fracaso terapéutico y pues el paciente tiene que ser comunicado, informado, presentado al comité de tuberculosis. Se tiene que ver si se puede recuperar la rifampicina y la isoniazida o el paciente pasa a tratamiento de segunda línea, ¿no? Que eso sí es una situación mucho más compleja que pone en conflictos a todo el personal de salud de determinado centro, porque eso implica unos cuidados mucho más detallados, la posibilidad de efectos adversos es mayor, incluso el rechazo del paciente al tratamiento, porque el tratamiento de segunda línea incluye 3 fármacos que son vía oral y 1 endovenoso por 180 dosis. Entonces, eso pues es realmente a veces muy negativo en los pacientes. Bueno, y finalmente, las definiciones de casos, ¿no? Lo óptimo es que todos nuestros pacientes sean declarados curados, ¿no? Se hace referencia a un paciente con tuberculosis, con bacteriología confirmada al inicio del tratamiento y que tiene todas las vaciloscopías negativas y los cultivos negativos hasta el cuarto control, ¿no? Tratamiento completado es aquel paciente que ha completado el tratamiento, pero las vaciloscopías de los últimos 2 meses de tratamiento no están disponibles y el cultivo es negativo. Fracaso del tratamiento es todo paciente con TB pulmonar cuya vaciloscopía es positiva al quinto mes o posterior y cultivo al cuarto mes, ¿no? Fallecido, todo paciente con tuberculosis que muere por cualquier razón antes de comenzar o durante el tratamiento de la tuberculosis, pérdida de seguimiento, que esta vez uno de los aspectos dolorosos, porque a veces no se hace un adecuado registro de los datos de filiación del paciente y nos dejan una primera muestra y a veces el resultado es suficiente para dar positivo a una primera muestra y cuando queremos ubicar al paciente pues no lo encontramos porque no tenemos los datos exactos precisos de dónde buscarlo. Entonces, pérdida de seguimiento es todo paciente que no inició tratamiento o interrumpió el tratamiento durante un mes consecutivo o más.
Y los no evaluados incluyen dentro de los pacientes que no se les ha asignado un resultado de tratamiento, ¿no? Incluyendo las transferencias desconocidas. Bueno, esta ha sido la presentación. Agradecerles mucho por la atención y irnos con esta diapositiva, ¿no? Que ayudar a vivir. Nosotros como personal de salud somos un instrumento de salud para la población, para poder aportar en mínima o máxima manera el restablecimiento de la salud de nuestros pacientes y bueno, todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo con amor porque seguramente el resultado final va a ser un paciente conforme, satisfecho y una familia que ha preservado un ser querido. Tengan todos muy buenas noches y agradecida por la atención. Muchísimas gracias, estimada doctora, por